Esta semana en Jerusalem Deadline, Israel devuelve el fuego después de que Amnistía Internacional lo calificara como un estado de apartheid. Además, la histórica visita del presidente israelí Isaac Herzog a los Emiratos Árabes Unidos se ve manchada por un ataque de cohetes rebeldes respaldados por Irán y una mirada en profundidad a lo que sería un ataque israelí al programa nuclear iraní. Todo esto y más esta semana en Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Deadline. Soy Chris Mitchell. La Agencia Internacional de Derechos Humanos Amnistía Internacional ha hecho público un informe de más de 200 páginas en el que se etiqueta a Israel como un estado apartheid, pero los que reaccionan al informe aseguran que básicamente este dice que el Estado judío no debería existir. Israel rechaza lo que califica como falsos testimonios en el informe de Amnistía. En lugar de buscar la verdad, Amnistía se hace eco de las mismas mentiras que comparten las organizaciones terroristas. Bastaría 5 minutos del análisis para saber que los supuestos hechos del informe publicados por Amnistía esta semana son delirantes y están desconectados de la realidad. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Yair Lapid, denuncia que Amnistía no llama a estados apartheid a Siria, Irán u otros regímenes corruptos y asesinos. Odio utilizar este argumento de que si Israel no fuera un estado judío, nadie en Amnistía se atrevería a hacer tal afirmación contra él. Pero este es el caso. Simplemente no hay otra explicación. El informe se titula El apartheid de Israel contra los palestinos, sistema cruel de dominación y crimen contra la humanidad. Israel ha establecido y mantenido un régimen institucionalizado de opresión y dominación de la población palestina en beneficio de los israelíes judíos, en todos los lugares donde ha ejercido el control sobre la vida de los palestinos desde 1948. Un editorial del Wall Street Journal lo calificó así: una calumnia que distorsiona la historia. Israel se fundó tras el Holocausto con un amplio apoyo internacional. El informe es una denuncia de la propia existencia de Israel como refugio para el pueblo judío. Amnistía Internacional dice que utiliza la definición internacional de apartheid, pero el apartheid se refiere al sistema de separación racial que otorgaba a los blancos con superioridad sobre los negros en Sudáfrica hasta principios de los años 90. La abogada israelí Ann Herzberg de NGO Monitor dice que el informe está dirigido a cuestionar la legitimidad de la existencia de Israel. La acusación es poderosa porque es una forma fácil de esencializar y explotar el lenguaje antisemita para transformar el conflicto de una disputa de tierras y el rechazo árabe a la presencia judía en Oriente Medio en uno de racismo judío. El abogado israelí David Benjamin creció en Sudáfrica. Dice que no hay comparación. Ciertamente fui testigo de las iniquidades de este terrible sistema. Y quedé absolutamente claro, he vivido en Israel durante los últimos 30 y pico años, y no hay absolutamente nada en común entre el sistema del apartheid que se aplicaba en la antigua Sudáfrica y la situación actual de Israel. Más allá de las fronteras de Israel, Irán sigue agitando la tensión en Oriente Medio. Un grupo rebelde radical financiado por el régimen islámico disparó un cohete contra un aliado estadounidense e israelí en la región durante una visita oficial del presidente de Israel. Los rebeldes tienen su base en el cercano Yemen y dicen que seguirán atacando a los Emiratos Árabes Unidos mientras sean amigos de Israel. Pero los líderes de esas dos naciones dicen que no se dejarán disuadir por la agresión respaldada por Irán. Los Emiratos Árabes Unidos afirman haber destruido un emplazamiento de misiles balísticos en Yemen tras derribar un misil disparado contra su país por un grupo rebelde respaldado por Irán. El ataque se produjo durante la histórica visita del presidente israelí Isaac Herzog a la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, después de que ambas naciones firmaran un histórico acuerdo de paz en 2020. Somos dos naciones exitosas que básicamente empezaron con muy poco en nuestras manos. Desarrollamos nuestras tierras hasta convertirlas en un paraíso exitoso. Y esto envía un mensaje a toda la región de que hay una alternativa de paz y convivencia, y de que los hijos de Abraham pueden residir y habitar juntos en una coexistencia pacífica.
El príncipe de la corona, Sheikh Mohammed bin Zayed, agradece a Herzog el apoyo de Israel después de 2 recientes ataques con misiles de los rebeldes Houthi. Es una postura que demuestra nuestra visión común de las amenazas a la estabilidad y la paz regionales, en particular las que representan las milicias y las fuerzas terroristas, así como nuestra comprensión compartida de la importancia de adoptar una postura firme contra ellas. El doctor Nahad Al-Sayed de la Universidad Americana de Dubái dijo que al momento de la visita demuestra que las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes harán frente a las amenazas de los apoderados de Irán en la región. Vamos a apoyar la paz cálida, que es el principal tipo de paz que acaba con las ideologías hostiles y extremistas. El experto en seguridad e inteligencia israelí, el general Yossi Cooper-Wasser, dijo que también se produce en el contexto de la retirada de Estados Unidos de la región y los acontecimientos con Irán. Venir a los Emiratos Árabes Unidos en un momento como este en el que se va a determinar el destino del proyecto nuclear iraní es muy importante para Israel. Y mostrar que estamos allí junto con los Emiratos Árabes Unidos enfrentando esta amenaza radical es muy importante estratégicamente. El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó el ataque. El portavoz Ned Price tuiteó: mientras el presidente de Israel visita los Emiratos Árabes Unidos para tender puentes y promover la estabilidad en la región, los houthis siguen lanzando ataques que amenazan a los civiles. Mientras tanto, los rebeldes amenazan con más ataques. Las Fuerzas Armadas yemeníes confirman que el Estado enemigo de los Emiratos Árabes Unidos seguirá siendo inseguro mientras los equipos del enemigo israelí permanezcan en Abu Dhabi y Dubái, lanzando agresiones contra nuestro querido país. En otra señal de la creciente cooperación militar entre Israel y sus socios del Acuerdo Abraham, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, realizó una visita histórica a Bahrein. Gantz se reunió con el rey de Bahrein y también firmó un memorando de cooperación con el ministro de Defensa. La firma se produce un año después de los acuerdos de Abraham y Gantz dice que fortalecerá a ambos países frente a las nuevas amenazas en la región. Como hemos dicho, una de esas amenazas emergentes son los houthis de Yemen, apoyados por Irán. Sus ataques a los Estados Unidos son una señal de que este grupo ha surgido como un actor importante en Oriente Medio. Durante años, los houthis han librado una guerra de guerrillas para controlar el estratégico país de Yemen, pero ahora han pasado de las armas pequeñas a los misiles de largo alcance. Los houthis, respaldados por los iraníes, se han puesto realmente esteroides en cuanto a sus capacidades. Esta era una milicia que usaba AK-47 y RPG en esos días. Ahora están usando drones y misiles balísticos que pueden llegar hasta 1,000 o 2,000 kilómetros. Así que está claro que la mano iraní los está usando básicamente como un proxy para aterrorizar a la región y potencialmente amenazar a Israel, a Estados Unidos, en toda esta zona. Yemen se encuentra en el extremo sur de la península arábica. Si los houthis controlan Yemen, también controlarán la estratégica vía navegable Bab el-Mandeb, donde pasa una gran cantidad del petróleo mundial. También suponen una grave amenaza para sus vecinos árabes. Los misiles houthi recorrieron casi 900 millas antes de alcanzar sus objetivos en los Estados Unidos. Esta imagen de satélite muestra los daños. Y después del ataque, los houthis se enorgullecen de atacar a los aliados estadounidenses y enviaron un mensaje tanto a Israel como a los Emiratos Árabes Unidos al lanzar misiles durante la histórica visita del presidente de Israel, Isaac Herzog. Steph Franzman, del Centro de Informes y Análisis de Oriente Medio, dice que este grupo se ha convertido en un jugador principal en la región. Ciertamente estamos entrando en una nueva era, en términos de que los houthis, respaldados por Irán y Yemen, son ahora un gran jugador y buscarán convertirse en otro tipo de Hezbollah. Y eso tendrá grandes ramificaciones para Estados Unidos, para Israel, para Arabia Saudí. Algunos temen que sea un punto de inflexión peligroso para Oriente Medio. Sin embargo, el año pasado, la administración Biden sacó a los houthis de la lista de organizaciones terroristas extranjeras, una medida criticada por el embajador de Emiratos Árabes Unidos en los Estados Unidos. Y solo para la transparencia de todos aquí, estamos pidiendo a nuestros amigos en la administración y en el Congreso para restablecer la designación a Houthi como una organización terrorista extranjera. Creo que el caso habla por sí mismo. Algunos creen que el gobierno de Biden sacó a los houthis de la lista para ganarse el favor de Irán en las conversaciones nucleares. Pero Franzman dice que en el panorama más amplio de Oriente Medio, la región se enfrenta a dos visiones para el futuro.
Una quiere un Oriente Medio tomado por un montón de mafias al estilo iraní que está extendiendo la pobreza y el caos y el extremismo religioso. Y la otra es un modelo que cuando vas a Tel Aviv, Dubái o Abu Dhabi o Jerusalén, ves ciudades que funcionan y gente que puede ir a la escuela, a la universidad y mejorar el mundo. Así que son básicamente dos tipos de visiones diametralmente diferentes. Más adelante se habla desde hace años cómo sería un ataque israelí al programa nuclear iraní. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Soy Rosana Zapata desde Perú. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia y somos Mundo Cristiano. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Los líderes israelíes insisten en que no permitirán que Irán obtenga un arma nuclear. Durante años, la pregunta que ha sobrevolado ha sido la de si Israel tomaría medidas preventivas para paralizar o destruir el programa nuclear del régimen. CBN News habló con un analista israelí que ha estudiado la cuestión durante más de una década. En 2012, Jacob Katz, ahora redactor del Jerusalem Post, trabajó como analista de defensa del periódico. Como coautor de Israel versus Irán de Shadow War, examinó la posibilidad de un ataque contra el programa nuclear de Irán. Recuerdo claramente una reunión a la que me llevaron en el cuartel general de las Fuerzas Aéreas de Tel Aviv con el general de más alto rango de las Fuerzas Aéreas, que básicamente expuso, ya sabes, desplegó un mapa sobre una mesa y nos mostró cómo los escuadrones de las Fuerzas Aéreas israelíes volarían a Irán. En ese momento, Israel se preparó día y noche. La Fuerza Aérea había estado entrenando extensamente para esta operación. Se había invertido miles de millones de shekels en la planificación y en el entrenamiento y en la compra de municiones y la tecnología. Entonces el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Ehud Barak intentaron, aunque fallaron, convencer a los jefes del gabinete, del ejército y de la seguridad para que actuaran. Al final eso nunca ocurrió, así que ese era el telón final del 2012 y parecía real, parecía viable y parecía que Israel tenía una oportunidad real de causar suficiente daño para hacer retroceder el programa nuclear de Irán. 10 años después, el problema y los objetivos siguen siendo los mismos. Natanz, la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán. Fordow, con miles de centrífugas en lo profundo de una montaña. Al oeste, Arak, donde se está construyendo una instalación de plutonio de agua pesada. Y más al sur, la instalación de conversión de uranio de Irán en Isfahan. Dado que este escenario no ha cambiado en 10 años, ¿qué pasa con la capacidad militar de Israel?
Israel hoy, Chris, es más fuerte que en el 2012, ¿verdad? En el 2012 teníamos F-15 y F-16. Había una cuarta generación de aviones de combate que son detectables en el radar. Hoy tenemos F-35. Estos son los JSF, los cazas de ataque conjunto que tienen capacidades de sigilo, que pueden básicamente ir y volar en un espacio aéreo enemigo, no ser detectado, y pueden tomar las instalaciones de radar, así como los sistemas de misiles de tierra y aire. La pregunta que mucha gente se ha hecho una y otra vez a lo largo de los años, ¿puede Israel hacerlo? Creo que hoy es más complicado, Chris. Creo que en el 2012 la sensación era que sí, pero podían hacerlo. Entonces el programa nuclear de Irán no estaba tan avanzado como ahora. No estaba tan fuertemente fortificado como ahora. No estaba tan disperso como ahora. Dicho esto, incluso entonces habría causado suficiente daño como para hacerles retroceder durante un buen tiempo. En Oriente Medio, Joel Rosenberg expuso una serie de historias principales a tener en cuenta en 2022. A principio de la lista, un ataque israelí a Irán. Nunca hemos tenido que hacerlo antes. Siempre hemos encontrado una manera, a través de otras operaciones encubiertas y todo tipo de otras actividades en la sombra, de evitar que Irán consiga la bomba sin tener que ir a lo que se llama una guerra cinética, una guerra real completa. Katz señala que incluso si se produjera un ataque, no sería el fin de la historia. Creo que nadie se hace la ilusión de creer que si Israel atacara a Irán, eso es todo, que nunca va a haber un programa nuclear. Puede haberlo, porque los iraníes tienen los conocimientos técnicos internos, tienen la tecnología, está en sus cabezas, y aunque puedes destruir sus instalaciones e infraestructuras, no puedes quitarles sus conocimientos. Además, cualquier movimiento militar probablemente conduzca a una guerra regional con Irán, liberando a Hezbollah, su brazo en el Líbano, para disparar miles de misiles hacia Israel. Nadie quiere comenzar una guerra con Irán, especialmente, como usted y yo hemos discutido antes, con 150.000 misiles iraníes construidos en el Líbano, controlados por Hezbollah. Creo que Israel tiene los medios a su disposición. La cuestión se reduce a si vale la pena. ¿Merece la pena el daño que causará a la infraestructura nuclear iraní, la guerra que seguirá y las cadenas internacionales a las que se enfrentará casi definitivamente el mundo? Se trata de un viejo dilema al que se enfrenta ahora un nuevo grupo de líderes israelíes. No creo que Israel pueda vivir con un Irán nuclear, ¿cierto? Creo que un Irán nuclear tiene el potencial de suponer una amenaza existencial para el Estado de Israel. Así que no estoy diciendo que debamos sentarnos y dejar que esto ocurra. No, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Así que es complicado. Mientras los líderes militares y políticos israelíes advierten cada vez más sobre un ataque que se acerca, Rosenberg cree que las opciones de Israel se están agotando. No lo oigo como algo hiperbólico, no lo oigo como un intento de ser sensacionalista. Creo que los líderes israelíes se están dando cuenta que de esto es todo. Irán ha sobrepasado todas las líneas rojas anteriores que cualquier otro gobierno israelí ha establecido, pero ningún primer ministro israelí quiere ir a la guerra. Lamentablemente, la amenaza sigue ahí y hay que hacerle frente. Espero y oro para que pueda ser tratada sin el uso de la fuerza, sin la necesidad de la guerra y el derramamiento de sangre. Esa es siempre la preferencia israelí y judía, es decir, poder hacerlo por los medios pacíficos o a través del diálogo, a través de la discusión, a través de un acuerdo. Pero por desgracia estamos tratando con un régimen asesino que tiene tanta sangre en sus manos, que solo busca y tiene hambre de más. Aún así, los líderes militares y políticos israelíes han aumentado las conversaciones sobre la posibilidad. Aquel famoso dicho de Hillel, el anciano, un erudito judío de la época de Talmud, de hace un par de miles de años, dijo en su momento en hebreo, que se traduce en inglés: si no soy para mí, ¿quién será para mí? Y lo que era cierto hace miles de años para el pueblo judío sigue siendo tan cierto en el año 2022. Próximamente, un relato de primera mano sobre la situación de los judíos en Ucrania ante la amenaza inminente de una invasión rusa. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano.
Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Hola, soy Judith Coe. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la Iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Hola, soy Francisco Laínez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la Iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Con más de 100.000 tropas rusas en su frontera, Ucrania pide ayuda a Israel con defensas aéreas y cibernéticas. Mientras tanto, los ucranianos se preparan para una invasión. Las estimaciones varían, pero al menos 70.000 judíos viven en Ucrania. Y Yael Eckstein, de la Asociación Internacional de Cristianos y Judíos, acaba de regresar de una visita al país. Julie Stoll, de CBN, habló con Eckstein sobre la situación de los judíos de Ucrania. Estamos escuchando mucho sobre lo que está sucediendo en Ucrania en este momento. ¿Puede decirnos cuál es la situación del pueblo judío allí? Bueno, la gente suele sorprenderse mucho al oír que hay más de 200.000 personas judías todavía en Ucrania. Como la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos, que lleva más de 30 años proporcionando comida a los hambrientos, ropa a los desnudos, ayudando a los ancianos y a los huérfanos con sus necesidades bíblicas básicas, tal y como nos ha ordenado Dios. Seguimos haciéndolo en tiempos de paz y en tiempos de guerra, y no nos afecta ni nos involucramos en ninguna de las políticas que lo rodean. ¿Están pensando que les gustaría salir? Uno de nuestros programas es el Aliyah, sobre las alas del águila, en el que hemos estado trayendo a judíos de la antigua Unión Soviética a casa, a Israel, tal y como los profetas previeron que un día, desde los 4 rincones de la tierra, regresarían a su tierra. Por ello, la fraternidad está presente sobre el terreno, ayudando a los que aún pueden hacer Aliyah, a los que quieren hacer Aliyah a venir a Israel. De hecho, la semana pasada tuvimos 3 vuelos de Aliyah en una semana, así que continuaremos nuestras operaciones, llueva o haga sol, pase lo que pase. Y hay quienes siempre han soñado con hacer Aliyah y están aprovechando este momento para trasladarse a Israel, y a otros que, por la razón que sea, no pueden hacerlo. Y por eso estamos allí sobre el terreno, ayudándoles también. Hace 2 días estuve en Ucrania, donde visité las sinagogas y las escuelas, y vi toda la seguridad y sentí toda la incógnita de lo que será en el futuro allí. Pero lo que me quedó muy claro es que hay una comunidad judía próspera y fuerte en Ucrania que no va a ir a ninguna parte tan rápidamente. ¿Cuál cree que es su mayor necesidad en este momento? En este momento, el precio del combustible ha aumentado más del 800% en el último año. Y lo que vi cuando fui a diferentes hogares y visité un orfanato, visité centros de ancianos y hogares de personas individuales, fue que ahora mismo la calefacción, estamos en pleno invierno. Hay un montón de nieve, hay temperaturas bajo cero. Ahora mismo la necesidad de calefacción, yo diría que es general. Para la gente que incluso pudo arreglárselas antes, hay mucha gente que vive en una pobreza realmente abstracta. Están con el sueldo gubernamental de $75 al mes que recibieron. Son ancianos, son precios europeos. No se puede comprar nada con eso. Eso es muy duro. ¿Y no tienen a quién recurrir? Es realmente el amor de los cristianos y los judíos de todo el mundo que están sobre el terreno y con las botas puestas, en la práctica, trayendo a estas personas que ni siquiera saben a dónde acudir, que vienen solo con esperanza y vida.
Próximamente, Yad Vashem invita a Whoopi Goldberg tras sus polémicos comentarios sobre el Holocausto. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente, todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos sin cargo al 1-800-707-000 o visite cbn.com, Jerusalén Deadline, y haga una donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí, en Mundo Cristiano. Hola, soy Vilma Trujillo desde Ecuador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarle el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Hola, soy Francisco Laínez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Hola, soy Angélica Pacheco desde Colombia. Desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. ABC suspendió a la actriz y comentarista Whoopi Goldberg del programa de televisión The View después de sus comentarios de que el holocausto no fue por raza, sino por la inhumanidad del hombre hacia el hombre. A raíz de sus comentarios, Danny Dayan, el presidente de Yad Vashem, el monumento al holocausto de Israel, invitó a Goldberg al centro conmemorativo aquí en Jerusalén. Las palabras de la señora Goldberg muestran una incomprensión fundamental de lo que es el antisemitismo en general y el holocausto en particular. Hago un llamado a la señora Goldberg y a otras personas influyentes a que vengan a Yad Vashem y nos ayude a educarles, a ellos como personas influyentes y a su público sobre lo que realmente es el antisemitismo y lo que es el holocausto. Ojalá Goldberg y otros acepten la invitación de Dayan. Bueno, eso es todo para esta edición de Jerusalén Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y también puedes acceder al contenido a través de nuestras noticias y otras aplicaciones. Y recuerda suscribirte a nuestros envíos de correo electrónico para seguir recibiendo todo nuestro emocionante contenido. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalén Deadline.